Es lo que haré, si les parece. Y bien, como ven enseguida van a activar aquí la diapositiva, como ven en esta primera diapositiva, la frase que me gustaría ser capaz de transmitir hoy es: el ajedrez ayuda a pensar. Básicamente, ya se ha dicho aquí. Empezaré, si me lo permiten, con un brevísimo capítulo de agradecimientos. Por supuesto, quiero dar las gracias a Fundación Telefónica, que nos acoge hoy aquí en la organización de este magnífico acto. Me he quedado con un detalle que me ha parecido muy interesante de lo que ha comentado don Javier Nadal respecto a que es curioso que el deporte más antiguo, desde luego de los que hay reconocidos actualmente como tales por el Comité Olímpico, por el Consejo Superior de Deportes, seguro que ninguno tiene los 2000 años de historia que tiene el ajedrez. Es curioso, decía don Javier Nadal, que se haya aliado con las nuevas tecnologías algo tan reciente. Y esto me ha hecho reflexionar que a lo largo de la historia es verdad, y es curioso también, que el ajedrez ha ido adaptándose a los tiempos. Por ejemplo, en el siglo XV, cuando se empiezan a abandonar un poco los comportamientos feudales, y en España tenemos, por ejemplo, el reinado de la Isabel la Católica, y hoy tenemos aquí a una gran experta en historia del ajedrez como es Carmen, pues me corregirá luego, ¿no? Pero en esa época es cuando el ajedrez cambia. La dama, que era una pieza torpe, la dama árabe, la alferza, que era una especie de guardaespaldas del rey, se convierte en la pieza poderosa que es hoy. Esto coincide con el despertar del Renacimiento, cuando, podríamos decir, la vida cambia, ¿no? La sociedad cambia y el ajedrez cambia. Y ahora, como decía Ramón también, durante años el ajedrez ha sido el santo grial de la inteligencia artificial. Se ha buscado la forma de construir una máquina capaz de derrotar al hombre. Al principio, fijémonos que el ajedrez, con las nuevas tecnologías hay un enfrentamiento, pero rápidamente el ajedrez se ha dado cuenta que esto de las nuevas tecnologías está destinado a quedarse y ha encontrado la forma de hacer una simbiosis. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, el ajedrez es más popular y accesible que nunca. Por tanto, ahí me quedo con esa reflexión. Me ha gustado muchísimo, por supuesto, la brevísima conferencia que nos ha dado Jorge, y eso que no le dije que tenía que hablar. También le doy las gracias a Jorge por su asistencia hoy. Menos mal que no te pedí que te prepararas un discurso, porque ha sido maravilloso lo que nos has contado y muy en la línea de esa relación estrecha que existe entre el ajedrez y el mundo real, y realmente los físicos sois estudiosos del mundo real. Por tanto, no es extraño que el ajedrez sea una disciplina popular entre vosotros. Muchas gracias a todos. Y sin más dilación, si os parece, nos ponemos a reflexionar sobre esos aspectos que ha comentado Luis Rojo, que estuvimos charlando en Barcelona, de cómo el ajedrez realmente es algo que puede ser útil en la vida. Yo podría hablar mucho de mi vida personal y de cómo el ajedrez me ha ayudado. Cuando yo empecé a estudiar informática, me resultó realmente un mundo muy familiar, puesto que los procedimientos lógicos que se utilizan en informática y en otras áreas del conocimiento humano son muy parecidos a los que utilizan ajedrecista. Y hoy, dentro de podríamos decir, el corto tiempo que tengo asignado, voy a intentar hablar de algunas de esas facetas, de esos aspectos. Concretamente, primero haré un repaso rápido a lo que es ajedrez y educación. Ya se ha hablado por otras personas hoy aquí. Y luego comentaré brevemente sobre dos temas que para un ajedrecista son esenciales, pero que entiendo que también en lo que es la formación pedagógica y centrándonos en lo que es la formación del carácter de los jóvenes, son fundamentales, como la toma de decisiones o la gestión del éxito. Fijaros que he omitido y el fracaso, sería lo correcto, es decir, el éxito y el fracaso, ganar y perder. Pero bueno, vamos a decirlo así, gestión del éxito, y luego hablaremos también un poco del fracaso. Se admite ya de forma bastante clara, después de numerosos estudios realizados, que el ajedrez provoca un impacto en una triple vertiente formativa. No hablaré de cada uno de los ítems, pero sí que podemos decir que la intelectual es la que todos conocemos, que el ajedrez es potenciador de la memoria, de la concentración y de todas esas facetas que se asocian generalmente con el rendimiento intelectual, y de ahí al rendimiento escolar, evidentemente, hay un paso. Menos conocida quizá es la formación del carácter que proporciona el ajedrez en lo que es las vertientes de desarrollo personal, y se ha mencionado también, pero no es menos importante, y hoy en día en el mundo de la formación es algo que se tiene muy presente cada vez más, la formación en valores. En este caso, la formación ético-axiológica, con valores como el respeto, la honestidad, todo lo que rodea al mundo del ajedrez. Lo vamos a ir viendo, más que detenernos ahora,
a lo largo de algunos ejemplos. Cuando llevamos el ajedrez a los colegios, y nosotros llevamos ya bastantes años haciéndolo, prácticamente desde el inicio del proyecto Jaque Mate, paralelamente, mientras apostábamos por el mundo virtual, pues también lo hacíamos en el mundo real, pues a lo largo de estos años hemos dado clases, miles de horas de clases, y hemos aprendido cómo el ajedrez puede encajar en el enfoque pedagógico moderno. Encaja como una actividad transversal, es decir, cuando se aprende ajedrez, en realidad, en los centros escolares no buscamos formar campeones, pero uno aprende a contar peones y está aprendiendo aritmética. Uno aprende a distinguir el movimiento del alfil en diagonal o la torre y está aprendiendo geometría. Y así podríamos seguir con muchas otras disciplinas que sí nos parecen esenciales y fundamentales en la formación de los jóvenes y que se logran de forma natural, imperceptible y elegante a través del ajedrez. Es indudable que desarrolla esos hábitos positivos que antes se apuntaban. Yo diría también que el ajedrez te ayuda al aprendizaje, pero de un modo muy sutil, muy especial. La persona que aprende ajedrez, podríamos decir que está preparada para aprender cualquier cosa. El ajedrez tiene su grado de dificultad y una vez que uno es capaz de penetrar esos secretos y se acostumbra a hacerse esas preguntas de cómo funcionan las cosas, de por qué esto es así, adquiere el hábito de preguntarse eso en cada uno de los temas de las disciplinas a las que se enfrenta en la vida. Y, por tanto, ese entrenamiento que te da el ajedrez te convierte en una persona con más capacidad de aprender. Por último, yo diría que todo lo anterior, de algún modo, ayuda a evitar, prevenir el fracaso escolar. Va a ser raro encontrar un alumno que practique, que estudie ajedrez y que realmente se pueda considerar que su rendimiento escolar es un fracaso. Habrá algún caso que puede suspender de vez en cuando alguna asignatura, pero normalmente la persona que estudia ajedrez, que juega ajedrez, ha adquirido unos mecanismos que de alguna forma previenen el fracaso, como luego veremos. No quiero teorizar en exceso y prefiero ir avanzando. Hoy tenemos también con nosotros a don Silvio Danailov, que aparece en la foto ahí, con la directora general de la UNESCO. La UNESCO es un organismo, fue uno de los primeros que recomendó la introducción del ajedrez en los programas escolares, ya por los años 80. Y la directora general, en esta nota de prensa que tuve oportunidad de leer, me gustó que hacía hincapié en algo que también el ajedrez tiene como elemento diferenciador. Es verdad que el ajedrez es un deporte mental y aporta muchos de los valores que aporta el deporte en general, pero es que más allá de eso, el ajedrez supera ciertas barreras, ¿no? Las personas ciegas juegan al ajedrez en el portal Jaque Mate de Fundación Telefónica y nos piden constantemente que hagamos mejoras para que puedan jugar mejor. Pero pocos deportes puede practicar una persona invidente en igualdad de condiciones, salvo el ajedrez. Lo mismo sucede con una persona que se ha roto una pierna. Aún así, pues puede tener buenos ratos de esparcimiento en su casa jugando ajedrez, a pesar de tener la pierna rota. Por tanto, la condición física, por supuesto, barreras de idioma, religión, sexo, el ajedrez traspasa prácticamente todas las barreras. Incluso dentro de la Asociación de Disminuidos Psíquicos en España, es uno de los deportes más populares, el ajedrez. Por tanto, este apartado, formación más integración, es un valor adicional que el ajedrez desarrolla. Nosotros, desde hace años ya, cuando trabajamos con la introducción del ajedrez en las escuelas, nos centramos en este lema: aprendemos a pensar jugando, porque consideramos que el juego es algo esencial en el desarrollo de los jóvenes. Yo tengo una hija pequeña de 2 años y medio, y ya desde la mañana, en la mente, cuando ella se levanta, el objetivo en la vida es jugar. Todo lo demás, comer, salir, es anecdótico. El objetivo es jugar. ¿Y por qué? Porque los jóvenes encuentran en el juego un espacio de ensayo, de experimento. Como decía antes Jorge, podemos experimentar, probar, y en el espacio del juego, como no pertenece al mundo real, podemos arriesgarnos a intentar cosas, a probar qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Y desde ese momento el profesor, que tiene el juego como aliado, tiene esa batalla ganada en captar el interés y de alguna forma es un catalizador que multiplica los efectos positivos de la disciplina que abordamos. Me quedo con el apartado de formación del carácter, me parece uno de los de más impacto. Muchos de los que estáis aquí sois ajedrecistas o aficionados al ajedrez. Cuando yo cuento esto y pongo una foto de Topalov o de Kasparov concentrado, ese sufrimiento interior cuando estás solo en ese espacio virtual y tienes que hacer una jugada, todo el proceso de hacer una jugada es como un parto, ¿verdad?
hay una serie de etapas y te encuentras en situaciones cuando corre el reloj y tienes que hacer esa jugada de esa tensión máxima que sin duda modelan el carácter, te ayudan a prepararte luego en la vida a situaciones parecidas en las que te vas a encontrar muchas veces. Yo digo, ¿cómo actuar cuando todas las decisiones son malas? Esto pasa a menudo en una partida de ajedrez que no te gusta ninguna jugada es del todo convincente, del todo satisfactoria y a pesar de todo hay que elegir. El ajedrecista se acostumbra a tomar esas decisiones y muchas veces, como decía antes Jorge, en un escenario de incertidumbre que no sabes lo que va a pasar y realmente la vida siendo muchísimo más complicada que el ajedrez, normalmente nos presenta siempre esos espacios de previsión que no podemos alcanzar y que tenemos que ser capaces de adquirir esa confianza y a pesar de todo mover la pieza, ¿no? Seguimos un poquito presentando el ajedrez y tomo la palabra a Shakespeare cuando contrapone el ajedrez a los juegos de azar que eran típicos en el siglo XVI y con la frase el ajedrez es un juego honrado. La palabra juego ya hemos dicho que no tiene nada negativo en lo que se refiere a la formación y además de ser un juego, el ajedrez es deporte, es ciencia y es arte por todo lo que tiene de competitividad, de investigación y de creatividad. Pero tiene estas 4 facetas que veis en pantalla que hacen que sea una actividad especialmente valiosa desde el punto de vista pedagógico. Lo primero que ha comentado antes Jorge Wagensberg, no existe la suerte, por tanto aprendes a asumir toda la responsabilidad del éxito y el fracaso. Aprendes a tomar esas decisiones en solitario. Es un complemento ideal, por supuesto, hay valores que el ajedrez no tiene, que sí tienen otros deportes de equipo. Pero el ajedrez tiene que pocos deportes pueden ser tan puros y en ese aspecto tan limpios respecto al factor suerte como puede ser el ajedrez. Bueno, luego los jugadores, por supuesto, tenemos nuestra suerte, ¿no? Pues que has dormido mal, oye, que es que, como decía Tartakower, que nunca había ganado a un rival sano, ¿verdad? El rival también juega el elemento de interacción, una voluntad opuesta a la tuya que quiere lo mismo que tú. Realmente no hay nada más apasionante. De hecho, observad que muchísimos juegos de ordenador, que son cada vez más populares, han dado un estallido en popularidad cuando ha sido posible conectarse online y jugar con otras personas. Porque al fin y al cabo se acaba uno aburriendo de jugar contra la máquina. El ajedrez tiene también una curva de aprendizaje ideal, porque en 8 o 10 horas, lo digo por si alguien no sabe aquí jugar todavía, que se anime, porque en 8 o 10 horas se aprende a jugar. Sin embargo, luego puedes pasar toda una vida y no llegar a aprender ciertos secretos que el ajedrez encierra. Y por último, y muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos del reto que supone la inteligencia artificial, el rendimiento medible. El ajedrez no te engaña. Si juegas bien ganas, si juegas mal pierdes. Y por tanto no es aquello de, no, yo soy un buen padre, ¿no? ¿Qué ranking tienes, no? Bueno, en el ajedrez no hay forma de escapar y las victorias y las derrotas nos obligan a ser objetivos. Y esa capacidad de ser objetivo con uno mismo, que suele ser terrible, ¿no? Mirarse al espejo y realmente aceptar los defectos y las debilidades que podamos tener, el ajedrez te enseña y te obliga a indagar precisamente ahí donde más duele, ¿no? Voy a intentar no alargarme. En el tablero de ajedrez somos generales de un ejército y como la propia palabra estrategia, su origen etimológico indica, por una vez aquí somos los conductores, los guías, los dioses que decidimos el destino de nuestras piezas. Qué duda cabe que la planificación está muy asociada con los procesos de toma de decisiones. Aquí vemos un diagrama que representa un poquito lo que sería el mundo real, el mundo de la empresa, con el mundo ajedrecístico. En ajedrez, lo primero que hace un gran maestro cuando tiene una posición es pararse a comprenderla. Antes de pensar qué jugada haré, es muy típico cuando pones un ejercicio a un joven que no tiene la suficiente experiencia y le dices, piensa en voz alta. Y lo primero que piensa es, uy, la jugada caballo 5 me gusta. Tú le dices a un gran maestro, piensa en voz alta. Y lo primero que dice, voy a ver cuál es la situación. Equilibrio material, seguridad de los reyes, actividad de las piezas. Mucho antes de empezar a pensar qué jugada haré, uno trata de comprender la realidad que tiene delante. Y eso se hace en el mundo real, en el mundo empresarial. Lo que podríamos decir un informe de situación y el entorno. La parte de análisis. En la parte de estrategia en ajedrez, ¿a qué posición quiero llegar? Y en el mundo el mundo real, el establecimiento de objetivos. Y por último, la parte del cómo. ¿Con qué jugadas puedo lograr mis objetivos y las acciones concretas que finalmente se acaban estableciendo? Me detengo un segundo en la fase de análisis porque yo creo que nunca se le prestará la suficiente atención a la observación de la realidad, ¿verdad? Tenemos la tendencia siempre a querer construir el futuro
y muchas veces lo hacemos partiendo de un análisis insuficiente del presente. Entonces el ajedrecista se acostumbra a observar y luego ir llegando a etapas superiores del conocimiento humano, observar, comprender, a partir de la comprensión de lo que es evidente, deducir lo que no es tan evidente y ya incluso llegar a planificar para desentrañar misterios un poco más allá. Me permito jugar con algunos ejercicios que en su día trabajé con uno de mis primeros entrenadores que ha tenido a bien hoy también venir aquí, el profesor Boris Slotnick, con el que trabajamos un poco todo esto de ajedrez y mente. Pues me ponía este ejercicio, Boris, me impactó, me gustó la forma en que lo explicaba. Decía, un ejercicio simple que parece algo trivial de aritmética. ¿Cuántos partidos se juegan en total en la Liga Española de Fútbol? Esto seguro que aquí ya los chavales ya lo saben, ¿no? Porque, David, venga rápido, vente, ¿me ayudas o no? ¿Cuántos partidos rápido? ¿Cómo haces esta operación? 38 partidos en total en la Liga de Fútbol, en todo el año. 38, en todo el año. Piensa lo que estoy diciendo, ¿eh? En todo el año. ¿Sin contar? No, hombre, no, digo en la Liga, en la Liga. En total, no un equipo, no. Todos los equipos juntos. Todos los equipos, perdón. 760. ¿Seguro? 380, por ahí ya veo gente muy preparada, ¿eh? Sí, 380 porque serían 760, pero como cada partido lo juegan dos equipos, ¿no? El cerebro humano, y seguramente alguno de vosotros lo ha hecho de otra manera, ha dicho, a ver, en cada jornada se juegan 10 X partidos, ¿no? 10 partidos, son 38 jornadas, pues 380, ¿no? El cerebro humano crea el concepto jornada, que no estaba en el enunciado, como muleta, por ejemplo, para sacar la solución de forma mucho más limpia. Este es un ejemplo que no basta con comprender la pregunta, pero a veces nos saltamos comprenderla, ¿no? Mucha gente se olvida de que le estás preguntando en todo el año. Si pones otro ejercicio, también simple, dice, estos 16 números pueden sumarse de dos en dos, de modo que todas las parejas den el mismo resultado. ¿Cómo? A ver, mis alumnos, estos son alumnos míos, además, de verdad. A ver, Ángel, va. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Rápido? ¿Sí? ¿No? ¿No sabíais que venía examen hoy? ¿No os han avisado? Bueno, a ver, es un ejercicio que admite dos métodos de resolución. Uno es el cuento de la vieja, que lo llamamos, ¿verdad?, hacer todas las operaciones hasta encontrar la que nos interesa, y otra sería buscar algo más elegante, un procedimiento más elegante que seguro que ya... ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿No había un matemático de Oxford por aquí? ¿No? ¿No estaba? ¿No? Bueno, es igual porque... A ver, mira Luis, hombre. ¿Sí? ¿El mayor y el menor? El mayor y el menor. Ya está, con eso ya demuestras que lo has sacado. El mayor y el menor... Exactamente. No, seguro que como estás en primera fila lo ves mejor, tienes ventaja. El mayor y el menor es un procedimiento elegante, matemáticamente obligatorio. O es así o no es. Y si alguien tiene dudas, pues bueno, luego que lo piense un poco, ¿no? Pero bueno, acabamos de asistir a un proceso ya un poco más deductivo. El cerebro humano le obligamos a dar un paso más, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir un paso más allá. Evidentemente, cuando hacemos ajedrez vamos mucho más allá, y cuando vamos al mundo real, los problemas de verdad de la vida, es muchísimo más difícil, ¿no? Pero lo que quiero ilustrar como la fase de análisis es tan importante, el entender bien lo que nos piden, lo que se nos pide. Y sobre todo el pensamiento al principio, cuando si comprendes mal una posición, la valoras mal y crees que tienes justificación para emprender un ataque al rey, y entonces haces un ataque al rey fabuloso, pero no era lo que había que hacer. Entonces, por muy bien planificado que está, te has equivocado en el objetivo, ¿no? Mientras hablo, permito que leáis lo que hay en pantalla, ¿verdad? ¿Cuántos partidos en total se disputaron en el Máster de Tenis de Madrid 2010? Tú no, porque tú estuviste en todos los partidos, los viste todos, por tanto los has, ¿no? Participaron 56 jugadores, es un dato importante. El sistema del tenis ya lo conocéis, quien pierde se va para casa, el sistema knockout. Y por tanto, Boris no, porque Boris fue el que me enseñó este problema, por tanto no. Y aquí, ¿qué estamos haciendo muchos? A ver, ¿alguno de vosotros lo está intentando solucionar? De mis alumnos, ¿no? 56 entre 2, 28, entre 2, 14, entre 2, 7, me pongo yo, que pagan bastante bien, ya somos 8, algo falla aquí, ¿no? ¿Qué falla aquí? Entonces la gente aficionada al tenis sabe que Nadal no juega el primer día, ¿verdad? ¿Tú crees que Rafa Nadal se va a dignar a jugar con...? No, Nadal entra en... Y entonces, bueno, los que saben pueden ir haciendo los cálculos, pero en realidad, y esto pasa muchísimo yo ahora últimamente utilizamos el ajedrez también
para el mundo de la empresa, ¿no? Y nos tropezamos con que a veces empezamos procesos complejísimos que luego se demuestra que han sido inútiles por no pararnos a pensar un poquito más en la fase inicial. Entonces aquí Boris, cuando me enseñó este problema, me dijo, no pienses más. Dice, imagínate que yo te doy 5 segundos para resolver este problema. Tengo que dar una respuesta en 5 segundos. Esto elimina cualquier operación matemática, porque no calculo tan rápido. Y te obliga a plantearte el problema de otro modo, ¿no? A algunos se os ocurre, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Por ahí sí, Toni, ¿verdad? Presidente de la Federación Catalana. 55, ¿no? ¿Y cómo has hecho el cálculo? Hay que eliminar a 55 jugadores, efectivamente. Una forma muy elegante, si te dijera que juegan 10.000, dirías, pues 9.999 partidos. En cada partido se elimina uno. Curiosamente, el lenguaje tiene muchísimo impacto y cuando yo cambio este enunciado y digo que son gladiadores que pierden la vida, dice, ¿a cuántos hay que matar? Y entonces sí, ¿no? Tiene mucho más impacto. Un partido, un eliminado, 56 jugadores, 55 partidos. Vemos que la fase del análisis, y el ajedrecista se acostumbra a cada problema, antes de ponernos el mono de trabajo, antes vamos a pensar a ver qué hago, porque oye, yo a lo mejor no tengo que mancharme, esto igual lo soluciono de otra forma. Entonces el ajedrecista se acostumbra a buscar atajos, caminos y planificar muy bien las actuaciones. Me gusta, de mis campeones, uno de los que mejor expresó esto fue, en mi opinión, Capablanca, que tenía ese talento natural que todo lo que hacía parece fácil, ¿verdad? Os habrá pasado, los que habéis estudiado ajedrez alguna vez, cuando ves las partidas de Capablanca y dices, eso puedo hacerlo yo. Es tan fácil, ¿no? Capablanca desarrolló, como nadie, el arte de la simplificación y era capaz de extraer lo esencial de cada posición, ¿no? Y si tú tenías, por ejemplo, un alfil malo, Capablanca se encargaba de cambiar todas las demás piezas y que te quedaras con ese alfil malo contra su alfil bueno, que es cuando más se notaba la diferencia entre las dos piezas. Desarrolló, en mi opinión, fue uno de los primeros que desarrolló algo que en matemáticas pues, es fundamental, ¿no? El pensamiento no lineal, el ir de un punto a otro sin pasar por el camino habitual, ¿no? Capablanca trabajaba con objetivos y es muy famosa su anécdota cuando en cierto torneo le preguntaron, maestro, ¿usted aquí qué jugada haría? Estaban jugando otros y él había terminado su partida y le preguntaron eso y en lugar de decir una jugada cambió totalmente la posición y todos los que le preguntaban ya comprendieron que Capablanca les había dicho a dónde había que ir, ¿no? El destino del barco, ahora ya pónganle ustedes rumbo y la velocidad del viento les acompañe. Ya no les quiso decir ni la jugada, pero les había dado toda la información que tenían que saber. Ahora, cuando he estado investigando un poco por motivos profesionales lo que los expertos hacen a la hora de valorar la toma de decisiones, me he encontrado con que existen muchísimos métodos, algunos incluso divertidos, ¿no? Como el de los sombreros, que en ciertos equipos de trabajo, pues ahora nos ponemos el sombrero verde de la creatividad, ahora el amarillo del optimismo. Ahora vamos a mirar todo con una perspectiva pesimista, el sombrero negro, ¿no? Y así sucesivamente, que el ajedrecista, yo diría, cuando estuve examinando estos métodos, que prácticamente los utiliza todos. Te ves obligado a ponderar entre dos planes, te ves obligado a elegir entre muchas jugadas, te ves obligado a trabajar con objetivos, a tener enfoques creativos, a ver todo también desde el punto de vista del rival. Y el principal aliado que tenemos es el árbol de variantes, el árbol de toma de decisiones. Aquí también el ajedrecista se acostumbra al peor enemigo de la toma de decisiones. ¿Sabéis cuál es, no? Bueno, lo vais a saber enseguida. La mayoría que habéis jugado ajedrez conocéis a quien voy a presentar ahora, que es, tú estás pensando si mueves la torre o el caballo, piensas, el reloj corre, la torre, si muevo la torre calculas, me come el peón, no sé qué tal, si muevo el caballo, miras el reloj, han pasado 10 minutos, no pasa nada, sigues calculando, saltas de uno a otro, este no me gusta, tienes inseguridad, el otro, y por fin miras el reloj, han pasado media hora, dices, no sé qué hacer. Y entonces una vocecita, este es a quien os quería presentar, dice, oye, ¿por qué no mueves el alfil? Dices, qué buena jugada, y mueves el alfil. Suele ser una jugada espantosa, ¿no? Pero te has quitado el problema encima, te has quedado muy a gusto, ¿no? El estrés, el sufrimiento que el cerebro humano siente cuando le sometemos a presión, es liberado por esta vocecilla traidora, que es la que intenta que nos liberemos y que el organismo no esté sometido a esa presión. En realidad, y hablando en serio, los ajedrecistas desarrollamos técnicas curiosas, que son extrapolables totalmente a otras áreas del conocimiento, porque pensad que hablamos de gestionar una complejidad enorme. Dicen que el número lo sabe seguramente bien Jorge, que es físico, que el número de partidas del ajedrez, 10 elevado a 120,
se ha calculado, dicen que es mayor del número de átomos del universo, 10 elevado a 80. Un día me contarás cómo habéis contado los átomos del universo, Jorge, porque realmente es algo que me fascina, ¿no? Y me intriga. Pero bueno, en todo caso hablamos de cifras que son equivalentes al infinito para la mente humana, ¿no? No somos capaces de trabajar con esas magnitudes. Aquí tenéis el esquema, el número de posiciones posibles después de una jugada. El blanco tiene 20, por 20 del negro ya 400 situaciones distintas, y cada jugada de cada bando va elevando la cifra exponencialmente. Después de la tercera jugada son más de 300 millones de posibilidades. ¿Cómo es capaz un gran maestro de gestionar esta complejidad? Con el árbol, con la vocecilla. Le preguntaron a Capablanca una vez, ¿usted cuántas jugadas calcula? Su respuesta está bien. Dijo, no, yo calculo una, la mejor. Pero tiene su moraleja. El cerebro humano es capaz de filtrar y es capaz de utilizar unos mecanismos de resolución que todavía no están al alcance de las máquinas, al menos con esa perfección, con ese nivel. Y el ajedrecista se acostumbra a hacer uso de ellos. Yo solamente doy un pequeño esbozo muy rápido, porque estoy casi fuera de tiempo. La triple E me detendré en 3 técnicas, por decirlo de alguna forma. Hay muchas más, obviamente, y para cada situación son distintas, y para cada persona, me atrevería a decir. Lo primero que un ajedrecista aprende es a extrapolar, a decir, oye, esto es muy parecido a lo que me pasó en tal ocasión, o lo que le pasó a Kasparov o a Topalov en tal partida. Por tanto, uno aprende a utilizar el mundo real, los modelos que conoce. Podríamos decir, uno aprende a convertir la experiencia en algo útil, ¿eh? Porque cuando uno dice, sí, yo tengo experiencia, bien, a ver qué uso ha hecho uno de la experiencia, porque no toda la experiencia tiene el mismo valor. La exploración, uno también se acostumbra, antes de calcular a fondo una jugada, se acostumbra a echar una rápida mirada a lo que llamamos las jugadas candidatas. Es algo tremendamente útil esa fase inicial de exploración, porque a veces viendo el panorama dices, no, pues que esto seguro que no funciona, esto otro. La comparativa entre las jugadas a veces ayuda más que el análisis propio de las mismas. Y por último, mi método favorito, que muchas veces en la vida resulta muy acertado, que es la eliminación. Dices que no me queda más remedio que hacer esta jugada. No sé si es buena, no sé si es mala, pero sé que todas las demás son peores. Ese método para el ajedrecista es una salvación, porque a veces la realidad es tan compleja que lo único que podemos hacer es acertar con el camino y somos incapaces de saber ese camino a dónde nos llevará. Termino con un breve recorrido por el éxito y el fracaso. El fracaso como tal no existe en ajedrez. No existe si uno tiene la mentalidad apropiada. El fracaso es un aprendizaje. Como decía Capablanca, una derrota enseña más de 100 victorias. Me gusta esta frase de un hombre que no perdía nunca, ¿no? Se permitía el lujo de decirla, ¿verdad? Pasó 7 años sin perder una partida Capablanca. La frase de Karpov también tiene mucho valor, creo yo. La amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma. Y se refiere que el fracaso en realidad es no intentarlo. Y cuando yo antes decía que el ajedrez puede ayudar a prevenir el fracaso escolar, yo creo que cuando un escolar fracasa es porque no lo ha intentado, porque tontos no son. Muchos chicos que realmente no consiguen sacar adelante los estudios, no es por falta de capacidad, es por falta de motivación, es por falta de realmente ponerse a intentarlo. Y en ajedrez aprendes que cada jugada es un intento, cada vez estás obligado a intentarlo. Te vas a equivocar 50.000 veces, como se equivocan en los experimentos los científicos, y muchas veces aciertan precisamente a fuerza de probar. Bien, un no ajedrecista, pero también persona de reputado prestigio en cuanto a temas de estrategia, Winston Churchill, decía precisamente eso, que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Que espero que no lo perdáis hoy cuando Topalov os coma el primer peón, que sucederá. Bien, conclusiones que sacamos al margen de toda esa retahíla de valores, virtudes y habilidades que el ajedrez desarrolla. Me quedo con 5 ideas. El ajedrez te enseña a estudiar el presente, te enseña a no precipitarte, a actuar con confianza, confiar en ti mismo, te equivoques o aciertes. Muy importante, y como decía Jorge, creo yo antes también, este diálogo, a ponerte en el lugar de los demás, qué quiere la otra parte, qué quiere el resto del mundo. Y, por último, a gestionar las emociones. Creo que con eso termino también con otro personaje histórico, muy aficionado al ajedrez, Benjamin Franklin, cuando dice una frase: aprendemos del ajedrez a no desanimarnos, adquirimos el hábito de la esperanza por una oportunidad favorable y la perseverancia en la búsqueda de recursos secretos. Ciertamente, el ajedrez te enseña, incluso en las situaciones más perdidas, ¿verdad? A lo mejor te ahogan y te salvas in extremis. Cuidado porque pasa, ¿eh? A mí me ha pasado alguna partida. Por tanto, no perdamos el ánimo y luchemos siempre hasta el final, ¿eh? Creo que esto ha sido todo
Y vamos a dar paso a lo que realmente hemos venido aquí, a toda la entrega de premios, pero primero la partida simultánea con Topalov. Paso la palabra a Luis. Muy inspiradora, la verdad. Tan inspiradora que salimos enriquecidos sabiendo cuántos partidos de fútbol hay en la Liga Española cada año. No era esto lo que... Siempre se aprende algo más, sí, sí. Estamos muy contentos, pero no te vamos a dejar ir, Miguel. No te vamos a dejar ir tan rápido porque ahora tenemos un turno de preguntas abierto. Estamos transmitiendo online, hemos dado la bienvenida. Se me ha olvidado, Miguel, a todos los internautas que a través de Bucarest están siguiendo todo el acto de hoy. Estamos tuiteando también, no solo nosotros, sino pues bastantes internautas. Y entonces, bueno, pues abrimos el turno de palabra, tenemos micrófonos para hacer cualquier pregunta, tanto pues de conferencia, Miguel, alguna aclaración, alguna puntualización, como tanto a Jorge como a Ramón. También estaríais, ¿no?, dispuestos a contestar cualquier pregunta. Algunas en Twitter sé que nos han llegado. Por lo tanto, a lo mejor podemos empezar con alguna de Twitter. Si alguna mano levantada, estaremos encantados de dedicar pues 10 minutos, 5 minutos, lo que necesitemos. Es un momento también de preguntar a Campeón Mundial Topalov cualquier cosa antes de la partida. Pero si no, empezamos por internet, ¿no? Si le acerca el micrófono a Rafael, ¿nos puede decir alguna de las preguntas que hayan salido? Sí, a través de Twitter nos pregunta Ernesto Rondón. Algunas cosas han sido respondidas, pero las lanzo. El ajedrez, dice, nos ayuda a ser más organizados, más selectivos, planificar como hábito de vida independientemente de la edad. Y una segunda, se plantea, entendemos que es un profesor, dice, he tenido alumnos que se traumatizan al no obtener la victoria, se han deprimido. ¿Cómo desprendernos de la obligación de ganar? Bien, bueno, yo creo que puedo contestar a las dos, pero empiezo por la primera, ¿no? Respecto a si el ajedrez te hace más organizado, yo diría que hay dos tipos de jugador. Cuando yo una vez empecé a trabajar con un colega, Alexei Shirov, es un talento creativo fabuloso y la organización es una palabra que no está en su vocabulario. Es caótico, pero dentro del caos él tiene su propio orden. O sea, es caótico para ti, que no trabajas con sus métodos. Yo creo que todo ajedrecista acaba desarrollando unas técnicas de organización, puesto que de lo contrario te pierdes, ¿no?, en ese mundo. Lo que pasa que también el ajedrez es un poco un complemento del carácter. A veces personas extrovertidas son tímidas en el tablero y al revés, personas tímidas desarrollan un juego, podríamos decir, creativo y arriesgadísimo en el tablero. Por tanto, hay de todo, pero desde luego sí, el ajedrez te obliga a tener esa organización que indudablemente luego vas a aplicar sin darte cuenta, te diría, incluso en tu vida diaria, ¿no? La otra pregunta sobre el tema de las derrotas y cómo encajar. Yo diría primero que esa terapia que mencionaba antes Jorge, de los dos jugadores que acaban la partida y se ponen a analizar, he empleado la palabra terapia, la he empleado a propósito, porque pierdes y estás mal, es lógico. Cuando uno pierde, tiene un momento de depresión. Pero el comprender cómo has perdido, el comprender qué podías haber hecho mejor, el tomar nota para la próxima vez es un rayo de esperanza que yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir. Y luego, en segundo lugar, y muy importante diría, sobre todo en las etapas iniciales, el objetivo no es ganar o perder. Nosotros, cuando un alumno aprende a mover las piezas, le felicitamos. Si mueve bien una pieza, ya le felicitamos. Si consigue jugar una partida completa, le felicitamos. Y, por tanto, desde el momento que un alumno es capaz de jugar ajedrez y terminar la partida y encajar bien la derrota o la victoria, eso ya es un triunfo. Por tanto, igual habría que restar tensión competitiva y apostar un poco por lo otro, ¿no? No sé, Jorge, tenemos micrófonos, ¿verdad? Tengo. Sí, no, yo creo que el error es otra de las ventajas del ajedrez. Yo creo que la pregunta es muy importante. Y es que el error, una vez te has desprendido de la parte de humillación que hay en el error, en ciencia, por ejemplo, un científico está todo el día equivocándose. Y cuando no se equivoca, publica un artículo o le dan el premio Nobel. Es decir, que el método es el error. Y esto es algo que se sabe poco fuera, ¿no? Sobre todo cuando oyes anuncios de eso está científicamente demostrado, como sugiriendo que el error es imposible, eso es una falsedad.
Y es verdad que en el ajedrez, cuando se revisan las partidas, uno va a buscar dónde se ha equivocado y cómo se ha equivocado, y es la frase maravillosa de Capablanca. El acierto alimenta la autoestima, pero no enseña. En cambio, el error afecta la autoestima, pero enseña, ¿no? Muy importante. Sí, de hecho, en ciencia tenemos la tendencia demasiado exagerada a publicar solamente los resultados positivos. Y esto yo no lo veo que tendría que ser así. Es muy útil publicar resultados negativos y explicar muy bien por qué falló el experimento o por qué aquella hipótesis no se puede mostrar cierta. Porque es de una riqueza enorme de conocimiento y de información para otros científicos que construyen en base a tus resultados. Bueno, hay ciencias como la medicina, que yo no sé si iría al médico, si publica la lista de víctimas, ¿verdad? Hay ciencias que... No, pero precisamente es muy importante publicar, por ejemplo, los problemas negativos que puede tener un nuevo fármaco. Sí, eso sí. O sea, es que esto es fundamental. O sea, es cierto, o sea, aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Claro, en el ajedrez nuestros errores quedan expuestos, para vergüenza pública además, porque las partidas se publican y, por tanto, o los aprendemos o te viene al día siguiente el clásico colega y dice, oye, ayer no estabas perdido con torre por E3 y tal. O sea que al final te acabas enterando, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, viendo que los errores son públicos y todo, para chicos jóvenes eso puede ser un poco traumático. Entonces, ¿cómo se puede motivar y cómo se presenta el juego a un chico desde pequeño para que lo considera complicado y por tanto esa complicación le lleva como a pensar que es un juego aburrido? ¿Cómo se le puede incentivar para que tome el ajedrez y arranque él a jugar y comience a ser un jugador, aunque sea simplemente por hobby, y para fomentar sus habilidades? Bueno, yo honradamente debo decir que yo no soy psicólogo ni pedagogo, ¿no? Lo que sí he visto es que cuando se intenta enseñar ajedrez a niños realmente pequeños, a partir de 3 años o 4, se hace como algo absolutamente lúdico. O sea, es decir, el concepto de ganar y perder ni siquiera se plantea. Se salta encima de un tablero, ahora vamos a saltar en diagonal, ahora vamos a cantar la canción del alfil. El alumno se va familiarizando. El hecho de que un niño, por ejemplo, aprenda a colocar las piezas en su posición inicial, tiene su misterio. Acordarse de que las torres van en las esquinas, los caballos son amigos de las torres, y el alfil le da un besito al caballo y tal, y hay que tener su paciencia y su técnica. Ahora bien, tú estás hablando ya, me parece, algo de competir. Es que competir es terrible. A ver, cuando habla de la humillación... Realmente la competición vendría después, pero sí. Conseguir ese salto de que un juego que a lo mejor puede resultar en un principio, por la complicación aparente, aburrido, ¿cómo se puede hacer que el niño se aficione y le llame la atención? Bien, a ver, yo diría que las piezas, los muñequitos, ¿no? Ya, mi hija, por ejemplo, desde que tiene 1 año, desde que me ve a mí con el tablero allí, quiere tocarlos y le hace gracia, ¿no? Entonces, el ajedrez siendo un juego ya tienes el interés tomado del alumno. Y lo que hay que hacer en la primera etapa, creo yo, es ser muy gradual. Es decir, intentar enseñar muy rápido una cosa como el ajedrez puede ser contraproducente, porque alcanza enseguida un nivel de complejidad que, bueno, que no hay que administrar de una forma masiva, ¿no? Si tú vas muy poco a poco y el alumno va aprendiendo lentamente, nosotros recomendamos 1 hora semanal de ajedrez en los centros escolares, no más. Por tanto, a partir de ahí tiene una formación sólida y se siente cómodo con las reglas, con el juego, etcétera. Ahora otra cosa es, cuando yo he dicho, me dices, no, perder, no, ganar. Dejadme que os cuente una cosa, mucha gente no lo sabe quizá, pero yo en el año 94, en la Olimpiada de Moscú, me acuerdo, igual estaba por ahí Veselin, por cierto, estábamos en un hotel muy deprimente, en un hotel ruso de estos, que parecía todo a paredes de cemento, parecía un campo de concentración, y no sé qué pasó, que la tensión me pudo y una noche tenía una especie de taquicardia. Realmente mi corazón estaba bien, era una taquicardia psicológica, era mi organismo diciéndome, oye, tienes 29 años y hasta aquí hemos llegado. O sea, no soportó tanto estrés. Y entonces, bueno, yo estaba el 26 del mundo, más o menos, y tomé una decisión, digo, bueno, oye, mira, pues si pierdo una partida no es el fin del mundo, va a seguir girando el planeta y el universo va a seguir. Y se me quitó. Tardé 3 años yo en tomar esa decisión, ¿no? De que perder no era tan grave. Se me quitó y empecé a perder inmediatamente, claro, bajé 100 puestos en el ranking, pero conservé la salud, ¿no? Y entonces empecé a reorientar mi carrera a otras cosas, el mundo pedagógico. Entonces, claro, la competición, cuando digo que es terrible, es que es normal que un chico se sienta fatal cuando pierde, porque
El ajedrez, además, nosotros podemos encajar muy bien que otra persona tenga más suerte, o sea más alto, o sea más guapo, pero que nos gane una partida de ajedrez molesta. Cuando habla Jorge, ¿verdad?, de la humillación te refieres al ego enorme que todos tenemos, y el ajedrez realmente te enseña a convivir con ese hecho de que ese día, en ese momento, esa persona te ha ganado o lo ha hecho mejor que tú y tienes que aceptarlo. Yo creo que es importante, es una escuela, si mejor que sufran jugando esa partida con 8 o con 10 años, que no con 30 descubran lo duro que es perder, ¿no? Creo yo que esas lecciones, cuanto antes las tomes, mejor. Por tanto, yo no le daría demasiada importancia. A fuerza de jugar y de perder, se te acaba quitando el problema. No sé si... Un comentario. Yo creo que una buena respuesta a la pregunta, no sé si se oye. Sí, se oye perfectamente, sí. Es que el solo hecho de marcar el error ya es una terapia. Y, por ejemplo, cuando Leancho hace un comentario por un interrogante, está marcando dónde está el error, ¿no? Es otra de las ventajas de revisar las partidas. En ciencia, en la pedagogía científica, es una asignatura pendiente, porque, por ejemplo, los profesores de ciencia o los museos de ciencia esconden las paradojas, las contradicciones y los errores. Cuando dan soluciones únicas, dando a entender de que aquella es la única verdad, lo cual deja a la víctima del conocimiento en un estado raro, porque es decir, si quieres venir y pasar y darte una vuelta, pasa, pero has llegado tarde, porque la ciencia ya está hecha. Tú solo vienes aquí a dar un repaso. En cambio, los buenos museos no explican solo los resultados, sino el método. Y si una pregunta tiene varias soluciones, es más pedagógica y más museográfica que si solo tiene una. Entonces, esto va desdramatizando el error. Y cuando desdramatizas mucho el error, al final disfrutas con el error y al final buscas el error, que es la buena manera de trabajarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más que quiera? Mira, por ahí está Alberto. Sí. Bienvenido, Alberto. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos que habéis hecho posible este tema. Hay un asunto que no se ha mencionado en absoluto y que me sorprende, y es que relacionado con el juego de ajedrez está eso que llaman la teoría, y que ha dado lugar a que se publiquen más libros de ajedrez que posiblemente de física y química juntos hay. Esto no sugiere nada, no dice nada. Esta es una actividad suicida. Lo digo un poco porque se ha hecho mucho hincapié en el que, teóricamente lo que hace el adversario, parece que la teoría lo que trata es de qué podemos hacer con la beneficia del adversario. Pero en general, no merece un comentario de toda esta actividad paralela de desarrollo teórico y toda la literatura de ajedrez. Nos hemos centrado solamente en lo que es el juego de la partida. Bueno, yo sobre eso sí querría hacer una observación. A lo mejor puedo... Sí, pues adelante, por supuesto. Hombre. No, Miguel, que Dime. tú has publicado también 2 libros. Ajá. Y hemos hablado hace un momento de cómo el ajedrez puede ayudar al fracaso escolar. Y en los 2 libros, son para niños muy pequeñitos, explicas habilidades que pueden adquirir a través del juego de ajedrez y que puede llevar a superar este fracaso grande, admitiendo la derrota, buscando las soluciones a tus problemas, no escondiéndolos. Y bueno, y son las misiones desde Educarret, es transmitir y que eso llegue al profesorado. Si nos pudieras contar junto con lo que nos ha preguntado. Sí, precisamente iba ahí. Sí, esos libros son para primero y segundo de primaria, son edades en las que es muy importante ir adquiriendo ese conocimiento del mundo, ¿no? De que los niños, sobre todo más pequeños, creen que son el centro del mundo. En realidad, dentro de las familias, pues lo son, ¿no? Y cuando ya van creciendo tienen que comprender pues que el otro también quiere y también tiene su corazoncito, y eso en esos libros nos centramos mucho en eso, ¿no? Ese factor, ese elemento social del ajedrez. Lo que me comentaba Alberto sobre la riqueza, tremenda riqueza literaria del mundo del ajedrez, yo diría que hay 2. Para mí el ajedrez tiene 2 vertientes totalmente separadas: la vertiente pedagógica y la vertiente competitiva. Yo recomiendo encarecidamente el ajedrez como herramienta pedagógica, pero mi hija no se dedicará al ajedrez de competición, te lo digo ya. O sea, es que son mundos totalmente separados. Por tanto, uno cuando realmente empieza a querer saber más y más de ajedrez, no sé si era Einstein o Unamuno, que eran aficionados al ajedrez, uno de ellos, me mezclo muchas veces las citas, pero decía que llega un momento en ajedrez, cuando has dedicado ya X horas, cientos o miles de horas, que todo el esfuerzo que hagas ahí, realmente ya en tu desarrollo personal tampoco va a tener el efecto que las primeras horas que dedicaste tuvo.
Por tanto, toda actividad, cuando uno se obsesiona, cuando uno quiere ya ser el mejor, realmente trasciende ya lo que es el objetivo incluso de nuestro programa Jaque Mate en Educarred. Ahí lo que queremos es poner en contacto a los jóvenes con el mundo del ajedrez para que expriman, saquen todo lo positivo que ese mundo ofrece y a partir de ahí ya no formamos campeones. No es el objetivo ni del programa Jaque Mate, ni de nuestra escuela, ni del ajedrez ahí. Toda esa literatura que tú dices, claro, ¿qué pasa? Que para ganarle a Topalov es que, bueno, vete preparando la biblioteca porque hay que, el conocimiento refinadísimo que hay que acabar adquiriendo para superar ciertas etapas hace que salgan de aperturas cientos de libros de técnica, de estrategia, de táctica, pero podríamos decir que escapan ya de lo que es toda la parte del ajedrez como herramienta pedagógica. Una pregunta más, hay otra pregunta. Espera un segundo el micrófono porque estamos también retransmitiendo por internet y la gente que no está aquí también querría oír. Sí, yo quería preguntarle hasta qué punto las TIC han cambiado una partida de ajedrez, yo no soy jugador de ajedrez, pero me planteo pues, una partida cara a cara con tu adversario, con esa presión que él intenta ponerte pues, a través de clavándote la mirada o con esas cuando suena la jugada. ¿Hasta qué punto el uso de las TIC y el anonimato, ¿no? O sea, el de casa en internet ha cambiado la dinámica de una partida? Pues mucho, diría yo que mucho. Y ahí me permito una anécdota contar del año 97, cuando tuve la oportunidad de colaborar con IBM en el desarrollo de la máquina Deep Blue, la máquina que derrotó a la raza humana. Me acuerdo que el primer día Kasparov fue allí, se sentó y le dio la mano al operador, al técnico que hacía las jugadas. Entonces puso una cara a Kasparov como diciendo, a este no le puedo intimidar. O sea, el hombre es una marioneta, la máquina está en el sótano y por mucho que la mires, por lo tanto ese juego psicológico que en ajedrez existe, con la aparición de las nuevas tecnologías se modifica, se altera. Pero curiosamente el ajedrez, como decía antes don Javier Nadal, es la única disciplina que puedes jugar al 100% por internet. En realidad la partida de ajedrez por internet casi todo son ventajas, porque si me apuras puedes poner una webcam y estar viendo a tu rival. Puedes tener casi todo. Si realmente estás con un rival humano, el factor psicológico existe. Desde el momento, gente que empieza a jugar con el mismo rival, que se conocen, porque dices, es que me gusta mucho jugar con este que está en Chile, ¿no? O en Perú. Y empiezas a jugar con él y empiezas a conocer su forma de jugar y la psicología, a pesar de los miles de kilómetros y a pesar del hecho de que todo va a través de internet, la psicología está ahí presente, desde el momento que la partida se juega entre dos rivales humanos. Ha revolucionado, ha democratizado el conocimiento ajedrecístico. Antes estaba reservado a una élite. Yo recuerdo cuando perdí una partida el año 85 y me dice un colega, dice, pero no sabes que hace poco perdió un chino así. Digo, o sea, me han engañado como un chino. Yo no tenía la partida de ese chino, pero hoy en día, al día siguiente tienes todas las partidas y gratuitamente en la red, en el propio Jaque Mate tenemos ese servicio, ¿no? Por lo tanto, las nuevas tecnologías han cambiado el modo radicalmente de jugar ajedrez, pero yo diría que para mejor, ofreciendo una alternativa y sobre todo eliminando las barreras de la distancia. Mucha gente no podía jugar por el mero hecho de desplazarse, de encontrar un rival adecuado. El ajedrez tiene esa particularidad que si el rival es demasiado bueno, te aburres, se aburre él. Y si es demasiado malo, pues entonces te aburres tú. Encontrar tu media naranja, esa persona con la que te gusta echar la partida, pues se hace mucho más fácil con internet, ¿no? Y con herramientas como Jaque Mate, ¿no? Hablando de tecnología y ajedrez, Veselin Topalov tuvo una experiencia preparando su partida contra Nan usando un ordenador de IBM, y que luego hubo una experiencia con chicos jóvenes después de la partida. A lo mejor nos puedes explicar cómo preparaste usando el ordenador tu campeonato mundial, ¿no? Tenemos un micrófono aquí. Sí, luego paso la palabra ahí. Bueno, todo el mundo sabe que las máquinas de ajedrez han cambiado drásticamente el juego en sí, el juego profesional. Bueno, y por supuesto que hay una lucha de intentar conseguir cada vez un ordenador más potente. Bueno, yo tuve la suerte de tener un apoyo de
supongo que uno de los ordenadores más potentes del mundo, el que es en propiedad del Estado búlgaro, y el caso es que, bueno, lamentablemente el ajedrez, si uno no se equivoca, no puede perder. Entonces, por supuesto, una máquina te puede enseñar muchas mejoras en ciertas posiciones, pero también el ajedrez tiene sus límites y hay ciertas posiciones que son irresolubles y que no se puede ganar a un rival que está jugando bien, y creo que ese es mi consejo a mis jóvenes rivales, que quiero decir que se centren en sus jugadas y no en las jugadas hechas por mí, porque realmente es imposible que pierdan si no se equivocan. Bueno, pues eso, esa fue mi experiencia. Bueno, hubo una cierta variante, la que pudimos, creo que un poco encontrar un error prácticamente invisible en la defensa de mi rival en la primera partida, y ahí sí que, bueno, creo que fue un punto muy importante que pude conseguir en este match. Pero bueno, también me gustaría contar una historia. Bueno, yo no soy muy de jugar por internet porque bueno, es imposible. Los jugadores de élite tienen su propio estilo y muchas veces, aunque juegues incógnito, aunque estés jugando incógnito, muy rápido todo el mundo se da cuenta de quién eres. Bueno, el caso es que hace varios días jugué partidas de 1 minuto por internet en un portal, bueno, al que no voy a decir su nombre, y jugué con uno que se llama Beserito Pablo. Y había puesto mi foto y el tío me machacó. Bueno, solo jugamos una partida, me ganó y no le he vuelto a encontrar. Bueno, y el caso es que creo que es el efecto que muchas veces pasa, que cuando tú no sabes contra quién estás jugando, que a lo mejor tú juegas en internet contra Kasparov, pero no lo sabes, y realmente eso no te afecta a tu rendimiento, y juegas bastante bien y a lo mejor empatas o incluso ganas. Yo creo que esa persona, a lo mejor si supiera contra quién estaba jugando, seguramente habría perdido. Pero claro, no lo sabía y jugó bastante rápido y bien. Y, bueno, has dado un buen consejo Y tú quedaste impactado por el apellido de tu rival, ¿no? No, porque encima había un testigo que se estaba ahí viendo todo el caso. Pues creo que la respuesta de Tomalo es muy buena a la pregunta de cómo ha cambiado Internet el ajedrez, ya lo ves. Tenemos una última pregunta, porque vamos a empezar las partidas, pero había una pregunta pedida aquí. Bueno, la pregunta, pues creo que ya me la ha respondido el gran maestro, pero bueno, hay un detalle que me llama la atención en internet, porque incluso yo he escuchado gente que me dice que está ganando y que le banea, y que justo le banean cuando está ganando. Y digo, bueno, es un poco raro que estés tú ganando en un portal de esos de ajedrez y cuando ya estés, ¿no?, digamos, a la última jugada te banean. Pero bueno, mi pregunta es un poco parecida a esa, y es como digamos, el nuevo uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías con programas, ¿no?, muy sofisticados, el tema de ajedrez, es cómo podría, digamos, prepararme mejor, ¿no?, usando estos programas, como también practicando, ¿no?, con alguien, con una persona, para que pueda, ¿no?, ir mejorando, digamos, mi nivel. ¿No? Entonces es algo muy parecido a la pregunta, pero... Sí, bien, me estás hablando de mejorar tu nivel ajedrecístico a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo podrías conseguirlo? Hombre, a ver, Jaque Mate, por ejemplo, ofrece la posibilidad no solamente de jugar, sino hay muchos cursos. Entonces yo lo que creo que muchas veces tenemos prisa por lograr los éxitos. La prisa es una enemiga del aprendizaje. Primero hay que prepararse y los éxitos vendrán con la preparación y con el buen juego. Por tanto, más que mucha gente joven se dedica a jugar muchas partidas rápidas, jugar un poco más lento y sobre todo digerir las partidas, analizarlas después para ver dónde te has equivocado, porque de lo contrario, lo que decíamos antes, para que la experiencia sea valiosa tenemos que trabajar para conseguirlo. Y luego combinar teoría y práctica, porque no se puede mejorar en nada si no se practica, pero también intentar hacerlo estilo Mozart,
¿no? Ahora voy a comprar una sinfonía porque tengo talento. Bueno, conviene a lo mejor estudiar solfeo antes, ¿no? Por tanto, alcanzar ese término medio entre teoría y práctica y, por supuesto, mucho entusiasmo y seriedad. Porque yo recuerdo la primera vez que empecé a trabajar con el campeón mundial, nos sentamos a trabajar con Vladimir Kramnik, bueno, un buen amigo tuyo, por cierto, que, bueno, seguro que con Topalov es lo mismo, ¿no? Yo estaba ahí tan tranquilo, digo, bueno, va, ya estamos. Dice, ¿cómo ya estamos? Digo, sí, empezamos a trabajar. Dice, ponte serio, no te veo concentrado. La actitud es fundamental. Cuando uno está pasando el rato es una cosa, y cuando uno quiere que lo que está haciendo deje huella y realmente le ayude a mejorar, tiene que tener una actitud muy concentrada, de mucho esfuerzo, porque la vida no... El ajedrez, si algo te enseña, es que no hay resultado sin esfuerzo previo. Muchas gracias. Bueno, Luis, pues yo soy partidario de empezar las simultáneas, porque va a tener que jugar muy rápido. A Jorge y a Ramón, pues sus aportaciones y su presencia aquí. Y para empezar las partidas hace falta un árbitro. Exacto. Yo voy a ir a cabina de comentarios. Eso, es una cabina de comentarios. Sí. El árbitro sube, Daniel... No sé, ¿no? Van a tener los auriculares, ¿verdad?, a disposición para escuchar. Bueno, pues cuando empiecen las partidas yo me reúno con ustedes a través de los auriculares, ¿eh? Entonces, va a arbitrar las partidas Daniel Rodríguez del Pino, que es árbitro internacional. Y, Daniel, pues te dejo a ti la palabra para que organices la partida, ¿no? Que yo no soy experto, pero tú sí. Perfecto, muchas gracias. Pues si te pones aquí, vamos llamando a los participantes a la partida simultánea con el gran maestro Topalov. Francisco Montoliu, Cervero, tiene 14 años, de Valencia. Si quieres ir subiendo, te vas poniendo en tu sitio. Estudia tercero de ESO en el Instituto La Fatacona de Alboraya, gran horchata en Alboraya. Es campeón provincial de Valencia y campeón autonómico sub-12 en el 2008, campeón de España por equipo sub-16 y campeón de España por internet sub-14. Francisco, cuando quieras. Vale. Acción.